Hola, hola, qué gusto saludarte. Bienvenidos a este espacio Ideales, un espacio en el que estamos descubriendo el modelo a seguir. Mi nombre es Wendy Lugo y me acompaña, como siempre, Verónica Cuellar. Y es un placer de verdad para nosotros nuevamente compartir con ustedes esta información que sabemos puede ser de gran utilidad para tu vida, ¿no? Así es. Bueno, esperamos. Bueno, esa es nuestra idea, ¿verdad? Sí. Intención. Pero esperemos que sí, que la tomes en cuenta, la consideres, lo veas también como un cambio que podemos hacer, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo algo mal. Hasta que sí, lo vemos. Claro. Sí, hasta que algo nos hace reconocerlo. Nos brinca. Ajá. Oye, también queríamos comentarles que esta es solo una de muchas cápsulas. Ya perdí la cuenta, pero no son tan poquitas las que tenemos. Entonces tenemos temas variados. La intención de este canal es proporcionarte lo que la Biblia dice acerca de personajes bíblicos que curiosamente se asemejan mucho con la realidad actual. Entonces, y que estos personajes nos identifiquen y nos ilustren, y sobre todo sea la palabra de Dios guiando nuestra vida, y anhelamos de verdad que produzca un cambio en nosotros y sobre todo que traiga un acercamiento para con Dios. Así es, al final de cuentas lo que buscamos es esa guía. Esa guía es nuestro manual de vida. Bueno, yo considero la Biblia un manual. Sí. Porque al final de cuentas ahí están pequeños detalles que a veces nos brincamos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema interesante que nos habla acerca, bueno, de hecho, la sugerencia que dice me gustó mucho como en esa actualidad, ¿verdad? Dijimos que el tema de hoy es influencer desde casa. Ah, caray. Podemos ser influencers, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Y sí lo somos. Y sí lo somos, de verdad que sí. Digo, no tenemos la cámara ni andamos como proyectándolo a todas horas, pero influenciamos, Vero. Sí, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta hasta que notamos algo en la pareja, en los hijos, que dices, ah, caray, mis hijos tienden a decirme, tú así me dices. Yo, ok. Bueno, y conforme pasa el tiempo, a mí a estas alturas, Vero, mis hijos ya tienen, digo, comparando, ¿verdad? La edad de los hijos, mis hijos tienen 14 y 15 años y ha sido bien satisfactorio que de repente ven situaciones y me dicen, mamá, gracias por corregirme, gracias por los barazos, gracias por... Pues sí, porque al fin de cuentas, en el momento pues no se ve, pero estamos influenciando en ellos y estamos enseñándoles. Así es que bueno, sigamos en este caminar, Vero. Así es, y fíjate, hay que reconocer a las mamás, a las que no son mamás, pero de algún modo influyen, porque yo creo que podemos influir en todos los niveles. Sí. El ser influencer ya existía desde hace mucho tiempo. Sí. Solo que no había cámaras. No había cámaras y no le habían puesto el título, pero influyendo estamos. Bueno, el día de hoy queremos hablarte de un personaje bíblico que, fíjate, ella, vamos a decir que pasa desapercibida. Totalmente. ¿La habías escuchado antes? Sí, porque leemos la palabra, sin embargo, por eso decía yo que a veces leemos nuestro manual de vida, pero nos lo brincamos. Sí, la había leído, sin embargo, yo no había analizado quién era, a pesar de saber que era la esposa de alguien importante, no pensé en su vida. Ándale. Sí, a veces pasa eso, como que la ves de corrido y ya, ¿no? Sí. Y el día de hoy nos dedicamos un tanto a investigar, a incluso tal vez imaginar, proyectarnos cómo fue la vida de esta mujer. Queremos hablar acerca de Ahinoam. De hecho, yo no tengo el nombre tan familiarizado. Y ella es la esposa de Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl. El primer rey de Israel. De Israel. Y digo, me suena porque lo hemos leído, y de hecho, si tú vas a la palabra, nada más hay un versículo de ella. Sí, es un versículo, ¿verdad? Sí, es que realmente no nos dice nada como qué logros tuvo, qué títulos alcanzó. Aparte de ser la esposa de Saúl, por ende reina, no. Con todo y eso no nos dice nada. O sea, no es como reconocida incluso como la reina Esther. No. O sea, esta mujer, Ahinoam, puede pasar muy desapercibida, pero bueno, para eso estamos aquí.
investigamos, incluso proyectamos algunas, echamos a volar nuestra imaginación y creemos que al fin de cuentas ella es una mujer que hizo algo que sin lugar a dudas cuenta mucho más que muchas otras cosas, como lo que decíamos, un título o algo más allá. Sí, y nosotros lo pensamos, digo, investigando obviamente en libros, en la historia, en preguntándole a Google, preguntando, sí. ¿No? Menciona nada más que fue la mamá de Jonatán y de Mical, y más hijos, pero bueno, mencionamos a estos dos porque aparecen en la Biblia, y a través de esto suponemos, ¿verdad? La influencia que tuvo sobre sus hijos. Sí, y de hecho queremos hablar de cómo como mujeres a veces no nos damos cuenta de la importancia, pero, o sea, como que estamos dirigiéndonos hoy a estas mujeres amas de casa que están en su hogar y que dices, es que yo, pues mi trabajo, no soy reconocida en una empresa, no tengo ningún título laboral, no sé, de educación, pues yo, ¿qué puedo hacer en la vida? Imagínate por un momento ¿qué sería de ese hogar sin tu presencia? Yo creo que ahí ya cambia. Totalmente. Totalmente, sí. Porque al final de cuentas es ahí donde influimos en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, y no estamos a la vista, ¿no? Exacto. Y digo, yo conozco a muchas mujeres, porque pues yo soy ama de casa también, el que en esta parte se sienten menos. Sí. O que su trabajo no tiene el mismo valor, o que su trabajo no es remunerado, o que se sienten muchas veces, ¿cuál es la palabra que no se oiga fea? Chachas del hogar, ¿no? Sí. Y no es cierto, o sea, la realidad es que el trabajo que uno tiene en casa es un trabajar enorme. Quien está en la casa, yo misma he dicho, creo que a veces prefiero irme a trabajar porque trabajo más en casa que fuera. Y digo, aunque no es mi caso, sí conozco gente que se queja en esta parte por no ser reconocidos y que está mal a lo mejor porque no son reconocidos. Sin embargo, lo que queremos mostrarte es que aunque los demás no te reconozcan, sí influyes en lo que haces en tu hogar. Sí, y bueno, empezar a reconocer nosotras mismas nuestro valor. Yo también soy ama de casa y eso no quiere decir que no haga otras cosas, porque realmente siempre estamos haciendo, Vero, ¿no? Pero al menos para mí la prioridad es mi familia, mis hijos, mi esposo, o sea, el núcleo así en cortito es la prioridad. De tal forma, si entrara a laborar en una empresa o algo, tendría que compaginar que primero estén bien ellos, de otra forma no lo haría. Y creo que en tu caso es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no es en ningún momento el hecho de, ay, no, yo no trabajo, que me mantengan. No, porque ambas, yo creo que aportamos, bueno, tú más que yo. pero no es un conformismo, es una decisión que tomamos de darle prioridad al hogar. Ese es el punto, Wendy. Yo creo que es una decisión que tomamos. Algo que leíamos de Noam es como el impacto de la información que se estuvo investigando, el impacto que tuvo al estar en casa. Con esto no queremos hacer menos a las mamás que trabajan, por supuesto que no. Sin embargo, queremos reconocer a las que están en casa. O sea, que no se sientan menos. Y el impacto que genera estar en casa hace una diferencia enorme. Muy. Enorme. ¿Por qué? Porque, y bueno, yo les voy a dar mi testimonio así muy chiquito, rápido, de que algo que siempre me quedó es yo le decía a mi esposo, pues que me quiero ir a trabajar, ¿no? Y luego me decía, bueno, vas a trabajar para pagarle a alguien que eduque a tus hijos, ¿no? Claro. Y yo decía, bueno, sí, pues lo mismo, mejor me quedo en la casa, ¿verdad? Claro. Y después me cayó el 20 cuando escuchaba un programa y decía, ¿tú quieres ir a predicar a las naciones? Cuando tienes que predicar primero a tus hijos y a lo mejor ellos son los que van a predicar a las naciones, ¿no? Claro. Entonces, a través de ello puede ser que prediquemos. ¿A qué voy? Cuando entendí que la prioridad era mi familia, mis hijos y mi esposo, entendí que ahí yo era importante. Claro. Entonces, creo que ahí es donde debemos enfocarnos. Es una decisión que tomamos, a veces es difícil porque económicamente dependemos, si no es que el 100% en un porcentaje grande de nuestros esposos, pero la satisfacción está en lo que tú creas en tus hijos.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, y aquí es el trabajo en equipo al fin de cuentas. Sí, por si supuesto. Tú valoras tu trabajo, lo que tú haces en casa, vas a hacer sentir también eso a tus hijos, de tal forma que también ellos lo valoren, que tu esposo también lo valore. Entonces, y somos un equipo de tal forma que, pues no es como tal un sueldo el que nos dan, pero sí, bueno, en mi caso, mi esposo asigna una cantidad y me dice, esto, gástalo en lo que tú quieras. Y es una forma de gratificar, ¿no? Y que también es necesario de pronto, porque yo creo que ese es el meollo del por qué muchas mujeres prefieren irse a trabajar, no se sienten valoradas en casa. Entonces, bueno, a ver, ya dijimos mucho. Miren, estamos hablando acerca de esta influencia que podemos causar, y en el caso de esta mujer, aunque no nos dice grandes detalles la Biblia de su vida, pero podemos entender que ella impactó en sus hijos. Decías, es la mamá de muchos, pero podemos resaltar dos: Mical, que fue esposa del rey David, y podemos rescatar también a Jonatán, amigo también del rey David, y una amistad bien leal, y que eso habla de lo que enseñó, valores que tuvo que haber aprendido en su casa. En su casa, claro. ¿No? Por eso es que estamos suponiendo cómo pudo haber sido Ahinoam. Sí, como mamá, cómo influyó en esposa, educar, cómo influyó como esposa, cómo influyó incluso en las ideologías para sus hijos, porque al final de cuentas ellos sabían de Dios, tenían esta parte, bueno, por lo que leemos, tenían esta parte muy presente. Oye, y hace un momento que decíamos, es una decisión. Yo creo que esta reina, al fin de cuentas, como lo mencionabas, tomó la decisión, porque fíjate, si Ahinoam hubiera decidido ser una reina reconocida, influir jerárquicamente y gobernar, seguramente tendríamos más datos de ella, pero ella decidió, vamos a decir, quedar en las sombras, en el anonimato de su casa, porque le dio más valor a sus hijos, familia, a estar en ese núcleo familiar, de tal forma que aún sin escrito nos enseña a ver. Sí, exacto. ¿No? O sea, vivió en el silencio, cosa que nos demuestra que ahora es reconocida. O sea, ahorita que la leemos, a lo mejor no es reconocida porque estoy segura que en una iglesia a lo mejor no se ha hablado de ella. Pero lo lees y si lo analizas, puede ser reconocida y está en la Biblia. O sea, si está escrita ella en la Biblia, finalmente es por algo. Sí. ¿No? Algo hizo que sí está su nombre escrito en la Biblia. Sí, bueno, y ahorita se me viene a la mente, así como parte de su descendencia, que indudablemente ella influyó. Pues encontramos a Jonatán, y luego encontramos, por ejemplo, la historia de Mefiboset, que es de la misma línea. Entonces, y todo lo que se desprende de ahí, cosas muy importantes. Entonces, bueno, queremos decirte que, por ejemplo, si tú has considerado que lo que haces en casa, pues es nada, ándale, como que, pues total, todo. No, sí, de verdad es todo, y es muy importante. Psicológicamente, la presencia de una mujer en el hogar puede tener un impacto muy significativo. Por ejemplo, reduce el estrés. Sí, yo creo, fíjate, ahorita que hablamos de esto psicológicamente, hay un dicho, no sé si se ha dicho o bueno, pero se comenta que el pilar de la casa es la mujer. Sí. Entonces tenemos como esa parte fuerte. Sí. Cuando no está la mamá en casa es como difícil el orden. Sí. Y se entiende porque la mayoría de los papás son los que salen a trabajar. Claro. Entonces, ¿quién sostiene esta parte? Y a lo mejor, como dice, psicológicamente reduce el estrés. Pues claro, yo veo a mis hijos, ellos salen de la escuela y por lo general el más chiquito me abraza, mamá, ¿no? Y como que ya llegó su descanso. Sí, claro. Entonces, sí creo que puede reducir el estrés. Algunas veces puede subir, ¿verdad? Pero reduce, porque generamos ese acompañamiento, ¿verdad? Sí, claro. No, y es la realidad, ¿no? Por eso es importante que si estás en casa, lo disfrutes. No te sea sacrificial. Sí, yo creo que ese es el punto. Quejumbroso. Que no sea un sacrificio. Ándale, sí. Hazlo con gusto y ve esos detalles, lo que mencionas, cómo llegan los hijos, cómo, a la edad que sea, yo otra vez haciendo el comparativo, mis hijos llegan ya grandes y como, te voy a contar.
y porque es un desahogo, es un como estar en paz, como tranquilos, de que alguien los va a escuchar, de que, no sé, entonces, de verdad la presencia de la mamá es muy importante. Mejora la comunicación. Sí es cierto, yo cuando no estoy en casa, luego que me toca, no trabajo, pero colaboro luego, por ejemplo, en el radio, es 1 hora, Vero, en lo que voy y vengo, ponle tú 3 horas. 3 horas. Ponle tú. Llego a la casa y aunque están los 3 varones, la casa silencia. Y llego, yo no sé si soy la más gritona, la más ruidosa que, pero ya va saliendo del cuarto, oye maestro, oye maestro, como que reviven. Yo creo que esta parte, viéndolo desde también mis niños son más chiquitos, obviamente de comparando a los niños de Wendy, pero veo y en mi caso tengo una mujercita, una niña, está chiquita mi niña, pero ella habla mucho. Ok. Ella habla mucho, o sea, es como yo, habla mucho. Y el niño también habla mucho, pero yo veo el carácter de ambos. El niño es más, en carácter se parece a su papá, es más callado y la niña habla más. La niña es más afín al papá como en las cosas que les gusta hacer y el niño es más, por ser niño, yo creo que como está chiquito, es juguetón, se aburre de esto y juega otra cosa. Pero si no estoy, es como que ya cada quien define también su propia rol que hacen cada uno. Y llego y pasa lo mismo, ¿no? Sí. Y mamá, fíjate que hicimos, y mamá, y así, yo nada más los escucho y se desahogan. Yo no sé si porque no hablan en ese lapso, pero sí, y es luego, el vínculo, Vero. Y luego existe la parte, hablando de mi niña, el mamá, te voy a platicar. Y ya luego le digo, tienes que decirle a tu papá. Dile tú. ¿No? Uno es el intermediario. Sí, de verdad, uno es el intermediario y en muchos aspectos vas, pues sí, mediando las situaciones, ¿eh? Sí, yo creo que a lo mejor baja el estrés en esa parte o que encuentran ese refugio porque dicen, bueno, aunque la mamá tendemos a ser más estrictas o regañonas, de algún modo también somos, creo yo, alcahuetas. ¿No? Fíjate, sí, no, te lo quiero leer, no lo dice solo Vero. La presencia de la mujer fomenta la empatía y desarrolla la autoestima. O sea, es que sí, la mamá está viendo siempre como los detalles, ¿no? Sí. Ves al hijo triste, a lo mejor el papá no es que no sea sensible o es que su función es diferente. Dios no se equivoca y por eso nos armó en pares, ¿verdad? Así es. Nos complementamos. Nuestros roles son al final, somos uno, dice la palabra que somos una sola carne, sin embargo nuestros roles son diferentes. Sí, y son complementarios. O sea, híjole, lamentamos mucho cuando una familia por alguna situación están separados y esto definitivamente afecta, o sea, siempre van a necesitar la presencia de papá, la presencia de mamá, porque así fuimos diseñados. Digo, queremos suplirlo y echarle todas las ganas, pero va a estar la carencia, no porque lo digamos, porque no es el modelo que Dios diseñó. Claro, y está justamente esta parte que es lo psicológico, en donde los niños como hijos se acomodan. Sí. Yo lo veo también en mi caso, el papá juega mucho con ellos. ¿No? Y yo soy más como, y luego hasta me lo reclaman, es que nunca quieres jugar, y yo, es que estoy lavando los trastes, ¿no? Es que no nos das tiempo, es que, entonces, como que el rol siempre es diferente. Sí, claro. Y bueno, si pudiéramos hablar de estadísticas, sabemos que en México 30 de cada 100 hogares son liderados por mujeres. Fíjate. 30 de cada 100. Otro dato, el trabajo no remunerado, ¿no? Las mujeres aportan 2.7 más valor económico con sus labores domésticas. Lo que decías, Vero, o sea, a veces dice uno, bueno, me voy a ir a trabajar y voy a pagar niñera y voy a cuidar, a pagar quien haga de comer y o sea, pues al fin de cuentas creo que aportas más en la casa. Sí. Sí, y bueno, al final de cuentas es que es no remunerado porque no está pagado y a veces hasta de broma decimos, yo misma lo he dicho, ¿verdad? En la mañana trabajo en a lo que me dedico y luego digo, ya es hora de ir por los niños, vamos al segundo tiempo, ¿no? Sí. Y es cierto, no es remunerado económicamente, sin embargo, para mí es satisfactorio el hecho de ver pues a mis hijos, ¿no? O que voy a eventos o este tipo de cosas con ellos. Sí. Esa es la parte que a lo mejor no es económico, pero sí es, pues digamos,
personal, sentimental, emocional. Sí, claro, claro. Híjole, pues yo creo que pudiéramos hablar muchas más estadísticas, pero el énfasis de hoy, como decíamos al inicio, estamos dirigiéndonos a las mujeres que están en casa. Decirte, mujer, eres muy valiosa, de verdad. Dios te diseñó con esa capacidad, no es una casualidad. Es más, esa susceptibilidad que tenemos, que a veces bueno, yo me caía gorda cuando me ponía chillona, pero hasta eso Dios lo diseñó, Vero. Sí, o sea, nos dio emociones un poco más empáticas por ser mujer, para entender a nuestros hijos, igual a nuestro cónyuge. El estar en casa muchas veces es cansado, sin embargo es gratificante. La decisión de que hayas tomado de estar en casa no debe de ser un sacrificio, sino al contrario, yo así lo veo, es una bendición. No, se tendrán los lujos, pero creo que el lujo ya es eso, estar en tu casa con tus hijos. Ya dices, dependo nada más de si hay eventos, si no hay eventos, si hay que llevarlos, si hay que traerlos. Eso ya es un lujo. Sí, claro, ¿no? Claro. Así es que, bueno, decirte que desde tu casa puedes ser esa influencer en tu familia, en tus hijos, eres muy valiosa. Si en algún momento te has sentido que no se te da el valor, bueno, decirte que Dios te ama, Dios te diseñó y estás cumpliendo con su diseño. Si en algún momento no lo estás haciendo, como decíamos, de buena gana, con agradecimiento, busca de Dios, sin lugar a dudas, Él va a llenar tu corazón y te va a traer esa satisfacción, Vero, porque estaremos cumpliendo con su propósito. Así es, yo creo que es uno de los primeros propósitos que Dios tiene como para nosotras como mujeres, y la recompensa a lo mejor no la vemos ahorita, pero la vamos a ver al pasar de los años cuando nuestros hijos hayan crecido, y como ahora que te dicen a ti, gracias por haberme enseñado esto. Así es. Y bueno, yo creo que hay mucho más por comentar, Vero, pero el tiempo es corto. Mire, usted no sabe, pero aquí tenemos a nuestro productor y dice que le cortemos. Pero bueno, enfatizar en eso, de verdad, entendemos tu trabajo, lo valoramos también, incluso a nombre de quien no te lo ha dicho. Gracias por tu esfuerzo de cada mañana, que si haces el lonche, que el desayuno, que mantienes la casa en orden. Muchas gracias, mujer. Y Dios también ve tu esfuerzo. Y es el que te lo recompensa día tras día, de eso no tengas duda. Así es. Y bueno, pues sin más, nos despedimos. Te damos gracias por ver esta cápsula. Compártela, dale like, suscríbete y activa la campanita y todo lo que se necesita. Sí, por favor, recomienda la página. La verdad es que nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero sobre todo con la intención de ayudarte a crecer. Así es. Bueno, pues nos vemos. Adiós. Bye.